Hola hermanos, buenas noches, espero que estén muy bien. Para mí es un privilegio poder volverles a compartir de la palabra, pero antes de entrar al tema, quiero presentarles a mi mamá, quien les va a dar un pequeño testimonio en su vida. Buenas noches, yo soy Guadalupe, a los que ya me conocen, y les doy la bienvenida a los que se están conectando y les quiero dar un breve testimonio. Hace tiempo a mí me diagnosticaron que tenía una enfermedad y los doctores me decían que pues era una enfermedad que me tenía que cuidar y que tenía que estar en absoluto con tratamiento, pero yo no le creía a los médicos, yo le creía a Dios porque Él me ha dado muchas cosas en mi vida y yo creí en Él y le sigo creyendo porque yo declaro que estoy sana, porque Él siempre ha estado a mi lado cuando yo lo he necesitado y yo le doy gracias a Él por todo lo que ha hecho en mi vida, porque yo estoy aquí por Él, porque gracias a Él yo, yo vivo feliz teniendo lo que a lo mejor hay veces que me caigo, pero Él me levanta. Muchas veces yo he caído y Él me levanta, me sostiene. Siempre Él ha estado a mi lado y le doy gracias a Dios porque Él siempre me ha tomado de sus manos, me ha abrazado cuando yo lo necesito. Hay veces que tengo ganas de hacer muchas cosas por Él, porque yo le tengo un agradecimiento infinito por todo lo que me ha dado, por toda la vida que me ha dado Él, porque gracias a Él yo le doy gracias en que estoy viva, porque Él siempre me ha tomado de sus manos, nunca me ha dejado. Yo estoy agradecida con Él. Ahorita yo declaro que estoy sana, todas las mañanas me levanto y yo declaro que estoy sana porque esa enfermedad ya no existe. Yo le pido a Él por mis hijas, porque Él es el que me ayuda a salir adelante en todo momento, me cuida y yo estoy agradecida de todo lo que Él ha hecho en mi vida, porque yo sé que Él nunca me va a dejar, porque ahorita que estamos pasando por esto, yo he salido adelante con ellas y yo le pido a Él diario que nunca me suelte de su mano, que me cuide, que nos cuida a nosotras y a mi familia, porque Él es una persona, Dios es lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. El Señor es lo más lindo que he tenido en mi vida, la persona que sé que Él nunca me va a abandonar, que nunca me va a dejar, el que nunca me va a decir cosas que yo no pueda, o que nunca va a hacer que yo diga cosas que yo no pueda hacer. Gracias yo le doy al Señor. Yo tengo muchos testimonios que dar porque gracias a Él yo estoy aquí enfrente. Yo nunca había estado enfrente de una cámara, pero yo siento que Él ahorita es el momento que Él me pidió, bueno, que yo tengo que estar aquí dando este testimonio que yo ya lo traía desde cuando, pero no sé, a lo mejor por pena no lo decía, pero yo estoy sana en nombre de Dios y yo lo alabo, lo bendigo y le doy gloria, porque Él me ha sanado a mi hija, ha sanado a mi familia, Él nos ha libertado de muchas cosas y le doy gracias. Es todo lo que puedo decir y les doy las gracias. Bueno hermanos, aquí podemos ver la mano de Dios, cómo obra en nosotros y así como ha obrado en mi familia, en mi mamá. Yo sé que el Señor ha hecho muchas maravillas en tu vida. Ahora entremos al tema y el tema de hoy se llama ¿Y tu tesoro en dónde está? Pero antes de iniciar con el tema, te pido que me ayudes a orar. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, una vez tu misericordia ha sido renovada con nosotros. Gracias, Padre, porque ha sido tu voluntad que estemos una vez más escuchando de tu palabra. Señor, me abandono en ti, Señor. Sé tú usándome, Padre. Que mis hermanos no escuchen mi voz, que escuchen la tuya, Señor. Que este mensaje sea de bendición y de exhortación para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, hermanos, como te mencionaba, el tema de hoy se llama ¿Y tu tesoro en dónde está? Cuando nosotros recibimos a Jesús, muchas cosas cambian. Yo te quiero poner un ejemplo muy breve que a mí me pasó cuando yo recibí a Jesús en mi corazón. A pesar de que yo ya lo había recibido, la verdad yo no estaba en obediencia, por así decirlo, porque a la iglesia no era que fuera constante, iba cada vez que podía o que lo necesitaba, la verdad. Después de eso yo ya me empecé a congregar en una iglesia y ahí pues ya era más constante cuando yo iba. Se dio la oportunidad de que yo fuera a un encuentro. Cuando fui a ese encuentro muchas cosas en mi vida empezaron a cambiar y cambió de una forma muy sorprendente y muy bonita porque en ese encuentro teníamos que quedarnos y al día siguiente cuando teníamos que salir yo veía las cosas muy diferentes y de forma muy bonita porque yo veía los colores muy claros, incluso a las personas yo las veía cambiadas a pesar de que seguían siendo las mismas. Y a mí incluso me preguntaban que qué había hecho porque las personas en mí notaban un cambio. Y así como yo tuve ese cambio, yo sé que Jesús ha transformado nuestras vidas de diferente forma. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, también se nos abren los ojos, el entendimiento y sabemos que la lucha es contra Satanás, que debemos de huir el pecado, porque vivimos en un mundo el cual ya está muy lastimado, que la situación cada día está peor y tenemos que tener en cuenta que tenemos que huir de ese pecado, porque ese pecado solamente nos tiene sometidos a él, porque como sabemos de quien reina el mundo pues es Satanás. Porque el pecado, aparte de que nos destruye, nos aparta de Dios, porque así como Dios nos conoce, Satanás también hace un expediente de nosotros donde busca por dónde llegarnos, busca por dónde atacarnos, y a pesar que nosotros podemos decir voy a hacer tal cosa, además nadie me ve, pues tengamos en claro que Dios siempre nos va a ver porque Él siempre está ahí. Y cuando nosotros cometemos un error, pues decimos, pues es que nadie me ve. Y ese error o ese pecado que nosotros estamos cometiendo empieza de adentro hacia afuera. Tal vez lo podemos hacer una, dos veces, tres veces, todas las veces que tú quieras y dirás, pues no me pasa nada o sigo igual. Pero ese error, ese pecado que tú estás cometiendo es de adentro hacia afuera. Y de esa forma tú te vas separando de Dios porque pues a Dios no le va a gustar que tú estés en pecado. El fruto destructor de Satanás, así como Dios nos da frutos de bendición, de sanidad, muchos frutos bonitos, Satanás también tiene frutos y esos frutos son el pecado. Sabemos que debemos de huir del pecado, pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ya habremos comprendido que el mundo y todo lo que hay debajo del mundo está bajo la influencia de Satanás? Tal vez no sabías que todo lo que está a nuestro alrededor, pues quien lo gobierna es Satanás, porque estamos en su territorio, por así decirlo. Y tan solo sabemos que esto que te acabo de decir lo sabemos como una enseñanza o verdaderamente dominamos y sabemos que esto que te acabo de decir es correcto, que Satanás es quien nos gobierna. Vivimos en el mundo, pero tengamos en cuenta y tengamos claro que no somos parte de él, porque nosotros somos hijos de Dios, sin en cambio nuestro futuro y de donde pertenecemos es el cielo, no este mundo. La Biblia nos responde de esta manera. Te pido que me acompañes a Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, donde nos dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno Satanás. Obra sabiamente para seducir, engañar, inundar. Hasta al más pequeño, Satanás no se mide y él no va a tener preferencias de a quién hacerle daño o a quién no, porque Satanás ahora sí que arrasa con todos, hasta a los bebés, porque muchas veces podemos ver un bebé que está muy tranquilo o a veces vemos que jalonea o da manotazos y nosotros podemos decir, bueno, es un bebé, no tiene conciencia de qué está haciendo, pero estamos en un error porque incluso a ese bebé está inducido bajo la obra de Satanás, porque pues él ya nació con el pecado, es algo que pues no podemos dejar de hacerlo. El papá obviamente va a querer enseñar a ese niño a que vaya por el camino correcto, a que haga las cosas bien, pero como te decía, automáticamente ya estamos inducidos por el pecado, por lo malo. Por otra parte, todo este mundo está bajo juicio. Eso lo podemos encontrar en Juan 12:31. Juan 12:31, donde nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Sabemos que Dios reinará por los siglos de los siglos. Y Satanás ya tiene la sentencia, porque sabemos quién que va a ganar y quién va a obrar va a ser Jesús, será nuestro Dios. Dios nos muestra una ligadura estrecha entre Satanás y el mundo. Estamos muy cerca del pecado, así como del mundo, porque pertenecemos en él. Y podremos decir, yo no peco, yo no hago nada, pero hay una línea muy estrecha que nos separa de él, del pecado o de fallarle. Ahora te quiero mostrar un ejemplo porque yo tenía una amiga que ella me decía que igual se congregaba, que era cristiana, y la verdad cuando ella me contó eso, pues yo estaba muy feliz porque en la escuela a veces había momentos que yo me la pasaba sola y con ella podía hablar y teníamos la misma entonía, hablábamos de lo mismo. De un día para otro, ella dejó de no ir a la escuela, ya no entraba a las clases y pues yo me preocupé porque pues nuestra relación de amistad era muy bonita y dije, ¿por qué dejará de ya no entrar? Entonces yo le mandaba mensajes de cómo estaba, que pues si necesitaba algo que podía contar conmigo. Y ni siquiera me contestaba. Un día saliendo de la escuela pues la vi afuera haciendo cosas que pues yo sabía que no le agradaban a Dios y aún a mí me sorprendían porque yo decía, pues ella me decía que creía en Dios, que se congregaba y ahora está haciendo esto, pues la verdad en mí causó pues tristeza, desánimo, porque yo decía, ¿cómo es posible que de un día para otro pues puedas tener un cambio así? Y es lo que pasa, muchas veces Satanás, como te mencionaba antes, hace un expediente de nosotros y él va a saber por dónde llegarnos, por dónde atacarnos y así pasó con mi amiga, pues sabía que por ahí podía llegar y pues ella fue débil y cayó. Últimamente pues nuevamente me comenta que está viendo prédicas y que se está congregando y pues tenemos que seguir, bueno, yo a veces platico con ella y me cuenta y a pesar que la relación que antes tenía con ella no es la misma, pues yo sé que el plan de Dios va a ser perfecto y que pues de eso va a venir una bendición. En los tiempos de ahora podemos ver que la ciencia y la educación puede ser algo muy normal, pero tengamos en cuenta que muchas veces Satanás también por ahí nos ataca porque la educación la podemos ver que es algo correcto o que desde muy pequeños se nos inculca, pero muchas veces la ciencia nos niega porque si hablamos de ciencia, la ciencia nos dice que venimos de un mono, cuando sabemos que no es así, sabemos que Dios fue quien nos creó y no descendemos de ese mono. Por eso la palabra dice en Marcos 13:2. Marcos 13:2. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque sabemos que Dios va a destruir todo lo que a Él no le parezca. Para muchos pensar en un antro, en un bar, automáticamente para nosotros pensar en eso sería destrucción, porque obviamente no vamos a estar a favor de algo que está haciendo mal a las personas, pero si en cambio nosotros hablamos de medicina, ciencia, pues probablemente podamos opinar algo diferente porque pues de cierta manera nos ayuda, pero estando ya en Cristo sabemos que nuestro único sanador y proveedor pues es Dios. Por como te mencionaba, con estos temas de la ciencia y medicina se nos ha metido la idea que nosotros hemos evolucionado de un mono, pero como te decía, pues nosotros tenemos en claro que las cosas no son así. Probablemente en esas opiniones nosotros hemos hablado de esos temas y muchas veces estamos a favor y en contra, pero pues también seamos sabios porque yo cuando iba a la escuela pues a veces muchos sabían que yo creía en Dios y que me congregaba, entonces yo no podía decir ni una mínima palabra porque me tachaban como de mala, de nerd, cuando pues yo solamente daba mi punto de vista y así como yo respetaba sus opiniones de ellos, pues yo igual quería que respetaran lo mío, pero muchas veces no me fue posible eso. La influencia del bien y del mal sobre las cosas, como te mencionaba antes, el mundo está sobre juicio, porque Dios hará juicio sobre este mundo. Él no va a estar parcial porque muchas veces podrán decir que nosotros como estamos en Dios, nuestro juicio será menos o ni siquiera vamos a tener, pero todos vamos a ser juzgados por Él, no por una persona. Él solamente es el único que nos puede juzgar y decir, ¿sabes qué? Hiciste esto o aquello, no una persona. Para Dios el principio de la vida es Cristo, que el mismo Cristo es vivir.
Dios no te sacará del mundo, porque si Él ya hizo un plan en nuestra vida poniéndonos aquí, no es para sacarnos de Él, es para que nosotros seamos luz en las tinieblas, para que nosotros demos esa luz a las personas que muchas veces se sienten solas o que no ven quizás un rayito de esperanza en su vida, porque sabemos que existe la enfermedad, la pobreza y muchas cosas que a las personas nos terminan desilusionando. Hay muchos límites, hay miles de que están perdidos en el mundo. Así como hay muchos que estamos en Cristo, hay muchos que ni siquiera conocen de Él, incluso nuestros propios familiares. Así como habremos muchos congregados, habrá personas que ni siquiera conocen de Dios, y nosotros debemos ser esa luz, esa esperanza, porque Dios nos mandó a eso, a ganar almas, para que ninguna más se pierda. Para ellos tenemos que sacarlo como del lodo. Si ellos están tristes, si han recibido maltrato, nosotros debemos darle ese amor, darle eso que muchas veces ellos no han encontrado en su familia o en ningún círculo social. Para que nosotros tengamos esa influencia en ellos, nosotros también tenemos que estar sometidos a Dios, porque nosotros no podemos ir por la calle diciendo que amamos a Dios, que hablamos su palabra, si en nosotros ven errores. No digo que no cometas errores, porque evidentemente no somos perfectos y vamos a tener una y tal vez mil recaídas, pero tratemos de estar más semejantes a la estatura del varón perfecto. Te pido que me acompañes en Mateo 5:14. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Nosotros no podemos esconder esa luz que Dios ha depositado en nosotros. Sabemos que si Él nos manda a una persona, si nosotros muchas veces sentimos la necesidad de orar por alguien, es porque Dios nos la ha puesto en nuestro camino. Cuando quiero que me acompañes al libro del apóstol Juan, cuando él recibe la revelación de Dios, Dios le revela dos mundos. La primera es Babilonia, la gran ramera, y la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Yo te pregunto ahorita, ¿tú en cuál estás? Porque muchas veces podemos decir que somos la nueva Jerusalén, que confiamos en Dios, que Él lo es todo, pero sin en cambio estando en el mundo, le estamos fallando. Y qué feo, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que Dios dio a su único hijo y nosotros le fallamos? Vemos lo que vemos y no entendemos. Nos pasa lo que nos pasa y seguimos en lo mismo. A mí la verdad eso me da mucha tristeza y a veces me llego a enojar porque, por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, no creíamos que esto se iba a alargar tanto. Entonces yo tenía amigos y ellos lo único que decían era como de ya que termine esa pandemia para irnos a tomar, vamos a drogarnos, ¿no? Cosas así. Yo decía, en vez de que por lo menos un minuto de su vida agradezcan a Dios, pues están pensando en otras cosas que ni siquiera les edifican y al contrario están pues metiéndose cada vez más al mundo y se están sometiendo más a lo que Satanás quiere, ¿no? Como te mencionaba, el apóstol Juan vio la abominación de ambas tierras. Después, llevado por el Espíritu, Jesús le comentaba que nosotros tenemos que ser elevados, tenemos que ser llevados a las alturas. Todos tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, porque ahí vamos a ver la mano de poder de Dios. Como te mencionaba, él vio la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que nosotros deberíamos de estar ahí si queremos ser levantados el día del rapto, porque si nosotros estamos en Babilonia, obviamente no seremos levantados. Y después de que vio estos ambos escenarios, se vio un contraste, así como el agua y el aceite que no se llevan para nada, pues nosotros no podríamos llevarnos con el pecado, porque tenemos que estar en santidad, debemos de estar en la nueva Jerusalén. No importa si hoy tú eres Moisés, si te vistes de santidad, de perfección tal vez, porque al otro día puedes ser traicionero como Judas. Nunca vamos a poder tener el mismo punto de vista que Dios tiene, porque yo aquí puedo decir que tal vez yo estoy bien, que yo estoy en santidad, pero tal vez Dios me está viendo algo en mí que no hace que esté en santidad, porque mi punto de vista no va a ser el mismo que Dios. Tenemos que ser guiados al monte, elevados a las alturas donde Él nos prueba su mano, donde Él nos prueba, donde vemos la grandiosidad de Dios. Para poder estar en estas alturas, para que Él nos saque de lo terrible,
para que Él rompa tu pasado y Él sane tus heridas. Muchas veces nosotros tenemos heridas o tenemos ataduras que ni siquiera sabíamos que las teníamos, pero una vez conociendo de Dios, cuando Él nos va hablando y revelando, nos damos cuenta de todo lo que tenemos en nuestra alma pasada y Él nos quiere limpiar de eso. En fin de dar luz a las naciones, porque como te mencionaba, nosotros no podríamos ir a predicar o hablar del evangelio si nosotros estamos en pecado, porque obviamente nosotros estamos edificando una persona, y si nosotros estamos en pecado, estamos haciendo cosas malas, ¿qué le vamos a edificar a la persona? Pues le vamos a edificar lo que nosotros tenemos y no la bendición que Dios quiere. Muchos quieren comprender el plan de Dios, otros lo pretenden descifrar y otros lo pretenden vivir. Si tú quieres vivir conforme a Dios, tenemos que experimentar cada uno de nosotros la grandeza de Dios, porque yo no puedo vivir lo mismo que está pasando mi hermano, porque obviamente Dios nos va a poner diferentes pruebas, nos va a poner en diferentes escenarios, y así como te decía, cada quien va a querer conocer a Dios de diferentes formas, pero no es como tú lo quieras conocer, es como Él tenga su plan para nosotros. Porque si nosotros pretendemos hacer esto de pretender descifrarlo o querer vivirlo, estamos viviendo en religiosidad, porque como te mencionaba, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere y lo que Él está preparando para nuestra vida, porque la comprensión jamás nos va a dar una revelación. Una vez que tú le permitas a Dios que te lleve por sus alturas, jamás volverás a ser igual, porque en esas alturas es cuando somos transformados, es donde se prueba nuestra fe, y ahí es donde uno crece en Cristo como nueva criatura. Juan no podía ver con lo que vio, y Pedro, sin en cambio, se humilló y tuvo un gran milagro. Hoy te toca a ti conocer quién es Dios, porque yo te puedo decir todas las maravillas que ha hecho en mi vida, pero tal vez no me creas porque tú tal vez no lo has experimentado, no lo has vivido. Por eso a cada uno de nosotros nos toca ver esas maravillas de diferentes formas. Para poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que estar dispuestos a dejar lo natural, a dejar el mundo que muchas veces nos trae ataduras y someternos a Dios, porque una vez nosotros sometidos en Dios, Dios empieza a obrar en nuestra vida de manera asombrosa. Tenemos que ser llevados por esas alturas. Como te mencionaba, la ramera Babilonia, la gran ciudad, es mostrada con grandezas, mas sin en cambio la nueva Jerusalén, la ciudad santa, y enfatiza la separación de Dios, porque como te mencionaba, son dos ciudades muy distintas, pero igual hay una separación que muchas veces es muy pequeña, y al ser muy pequeña muchas veces caemos en tentación o en pecado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a conocer a Dios, porque nosotros igual si no estamos dispuestos, Dios tampoco nos va a obligar a que queramos conocer de Él. Por eso Él nos dejó el libre albedrío. Por ese hecho, la esposa de Jesús, nosotros, poseemos de la gloria de Dios, pero la debemos experimentar cada uno, como te mencionaba. Tal vez tú no me creas o lo que yo te vengo a decir, pero muchas veces cada uno experimenta, porque la verdad yo antes cuando escuchaba testimonios de que no, pues me creció la mano, ese tipo de testimonios que muchas veces son como sorprendentes, uno pues sí le causa, pues no sé, como mucha impresión, ¿no? De decir, pues no lo creo, pero ya una vez que tú lo vives, ya una vez que tú lo experimentas, esa venda que tenemos en los ojos pues es quitada y podemos ver las grandezas de Dios. Para eso es importante la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, porque Dios obviamente quiere una esposa limpia, una esposa que esté en santidad. Solo viene de Dios porque Él mismo te espera. Desde antes Él nos separó, porque si yo estoy ahora aquí predicando, no fue porque yo haya querido o porque a mí me haya gustado. Yo sé que esto fue porque Dios lo quiso y Él tenía ese propósito en mi vida. Pero si dejamos de un lado el principio de la santidad, entonces estaremos en Babilonia, porque estaríamos traicionando esa santidad. ¿Y qué estaríamos haciendo? Estaríamos cayendo en pecado, estaríamos cayendo en la Babilonia. Por eso cuando Juan describe a la nueva ciudad, lo primero que declara son los muros. Quiere decir que esos muros son la separación, que nos va a separar de lo impuro de lo puro. Y esa separación la hace Dios en tu vida, con tu mayor anhelo de santidad.
Dios mismo es quien levanta esos muros en tu corazón para que tú sepas qué hacer y qué no hacer. Porque la obra de Dios, la obra de Dios es poseída por la santidad, pero la disposición de que tú quieras estar en santidad y de que esos muros sean levantados solo proviene de ti, porque si tú no te comprometes, si tú no estás dispuesto a que eso pase, pues Dios tampoco va a poder obrar porque es un trabajo mutuo. Nehemías construyó el muro de Jerusalén, pero eso solo lo pudo construir en su oposición a Satanás, porque él estaba en oposición a Satanás, odiaba a Satanás, por así decirlo. Que el hombre tiene que estar firme en Jesús, porque nosotros no podemos estar tambaleando de si soy o no soy. La pregunta es muy fácil, ¿eres o no eres? Nehemías y sus colegas, equipados para la guerra, construyeron piedra por piedra. No fue como que ya tuvieran una construcción y yo te pueda decir, ya recibí a Cristo, ya mi vida cambió de maravilla. No, todo tiene que ser un proceso y tiene que ser de a poco en poco. Nosotros mismos tenemos que construir esos muros, esa santidad, que Dios va a estar con nosotros construyéndola. En el Edén no había muros, porque el propósito de Dios era que Adán y Eva construyeran esos muros a través de la unión de Dios, una barrera impenetrable. Ese propósito que te acabo de comentar de los muros aún sigue vigente, que es a través de Cristo, porque donde Cristo está, Satanás no puede entrar, no te puede tocar si tú tienes a Cristo en tu corazón. No debe existir algo inmundo en nuestras vidas, todo debe ser llevado a los pies de Dios, todo. Por ejemplo, yo antes, cuando conocía de Dios, era algo que me sorprendía mucho, algo que causaba mucho amor en mí. Entonces yo quería hablar de Dios, de lo que Él hacía en mi vida con todos. La verdad no me medía en la escuela o así. Y muchas veces las personas me lo tomaban a mal, de que yo ya dejara a Dios de un lado. Pero ¿cómo iba a poder dejar a Dios de un lado? Pues si Él es el que le da el color a mi vida. Entonces muchas veces tuve problemas con eso porque incluso me dejaron de hablar porque mi tema de conversación era Dios, Dios, Dios. Tal vez tuve un poco de error al querer hablar de Dios con todos sin antes como preparar el terreno, por así decirlo. Pero pues como te mencionaba, yo no podía dejar de hablar de Dios porque Él era el que me estaba causando ese enamoramiento hacia Él, el que le estaba dando un color a mi vida de forma maravillosa. Todos estamos bajo la influencia de este mundo corrupto porque vivimos en él y poco o mucho nos llega a afectar muchas veces las cosas que pasan. Pero nosotros debemos de permanecer en casa, en la casa de Cristo, ahí estamos resguardados y ahí Él nos va a proteger de todo. Cada vez que nosotros hacemos algo, lo debemos de llevar a los pies de Dios, porque si nosotros no llevamos lo que hagamos a los pies de Dios, ahí ya nos estamos vanagloriando nosotros, porque podríamos decir que si yo encontré un buen trabajo, podría decir que fue por mis méritos, tal vez por mis estudios, pero ahí no le estamos dando paso a Dios, no le estamos diciendo, ¿sabes qué? Esto fue gracias a ti. Y ahí que estamos haciendo, estamos echando de lado a Dios cuando no debería de ser así, porque si nosotros tenemos vida, una casa, un trabajo, es gracias a Él, porque hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros. Porque nosotros también al dejar de lado a Dios estamos causando independencia de Dios. Muchas personas piensan que podemos escapar del mundo, que el mundo pues es algo como un terreno del cual podemos huir o escapar, pero no. Si Dios ya nos mandó a esta tierra es porque no debemos de huir del sistema en el cual Él nos puso. Él nos puso en este mundo para hacer luz al quien tiene tristeza, al que tiene oscuridad en su vida. Cada vez que usas tu mentalidad como ponerte límites o provisiones, ahí no le estás dando la fuerza a Dios, porque muchas veces uno podría decir, es que yo no creo tener ese trabajo porque no soy muy buena en ese puesto, pero ahí tú te estás limitando y entonces ahí donde le estás dando el permiso a Dios que obre en ti. Si Él te abre una oportunidad es porque Él va a estar contigo, porque Él va a pelear contigo esa batalla. Tal vez no pueda ser bueno, pero yo sé que si tú lo llevas a los pies de Dios, Él te va a perfeccionar e incluso puede ser el mejor, aunque tal vez no tengas experiencia. No se trata de lo que tú puedas dejar, de lo que tú debas dejar de hacer. Se trata de que tú te rindas a Dios, porque muchas veces podemos decir, un alcohólico puede decir, yo ya dejé de tomar, pero ¿de qué le va a servir dejar de tomar si no lo está rindiendo a Dios? Si simplemente él lo está haciendo para vanagloriarse. Todo tiene que ser rendido a los pies de Dios con sabiduría, paz
Y quiero recordarte que esto no se pelea con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu, porque si nosotros hemos ganado una batalla, hemos pasado por una prueba, es por su Santo Espíritu, no por tus fuerzas propias. Una persona sincera, un verdadero creyente de Jesucristo, automáticamente está sincronizado con Él y deja de hacer lo que a Jesús no le gusta. Si nosotros estamos en esa obediencia, en esa unión con Jesús, sabemos que no le va a agradar a Él, y cuando se nos presente una dificultad o que digamos, no, es que tal vez caiga en tentación, si nosotros estamos bien sincronizados con Él, vamos a dejar pasar eso, porque sabemos que no le va a agradar. Ahí tenemos que tener el temor de Jehová. El ser libres el ser libres separados de este mundo. Tenemos que estar separados de este mundo, como te mencionaba. El mundo ya está muy corrompido, y a pesar que estamos en él, pues no debemos de dejarnos influenciar por lo que pasa, porque nosotros sabemos que estamos resguardados en él, que él nos va a proteger. Quiero que me acompañes en Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 4.1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta al cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios le dice a Juan: deja de ver este mundo caído, deja de ver todo lo que está pasando en este mundo, y mejor concéntrate en lo que yo te tengo preparado para ti, en lo que yo estoy preparando para ti. Un ejemplo que te quiero poner es, si hoy el gobierno declarara que un banco va a cerrar, tú no irías ahí a depositar tu dinero, ¿o sí? Obviamente no, porque sabes que ese banco no tiene futuro, sabes que en cualquier momento pues lo van a cerrar, y ¿qué va a pasar con tu dinero? Pues simplemente se va a quedar ahí, te lo van a robar. Asimismo, este mundo está bajo la misma declaración. No debemos de estar en este mundo que sabemos que en breve será corrompido, que será destruido. Mejor concentrémonos en la gloria de Dios, lo que Él tiene para nosotros como nuestros frutos. Cuando sus campeones hicieron guerra contra el Cordero los venció a través de la muerte y de la resurrección. Y ya no hay futuro con este mundo caído. En la cruz de Jesús descubrimos físicamente que este mundo está bajo sentencia de muerte, porque sabemos que la paga de nuestro pecado es la muerte, y si tú y yo hoy estamos aquí, no es casualidad, es porque Dios tiene un propósito para nosotros y debemos de trabajar en él. Cuando pierdas interés en el mundo dejará de causar influencia en tu vida, porque simplemente a ti ya no te va a importar el mundo, y lo que pase en él pues tampoco, porque a ti ya no te va a importar eso, porque tú estás concentrado y centrado en Dios. Todo lo que hay en el mundo pierde poder y autorización, y al hacer esto, Satanás no puede tener derechos sobre ti, porque por eso está la cruz rendición total a Cristo. Esa es la libertad, esa es la vía del escape del mundo, Cristo. Cristo es el único que ha corrompido este mundo y quien nos ha dado esa libertad total. El separarte físicamente del mundo o ponerte límites a ti mismo jamás hará diferencia, porque así, si tú te pones límites, lo mismo pasa con Satanás. Los hijos de Satanás van a querer dejar de fumar, de drogarse, robar y mentir. Entonces va a pasar lo mismo con nosotros. Nosotros igual vamos a querer dejar de pecar tal vez, pero pasa exactamente lo mismo. No es como que haya un cambio. La separación física del mundo provoca ceguera espiritual, porque muchas veces nosotros estamos a favor de algo cuando realmente no deberíamos estar de acuerdo con esa acción, y ahí es cuando nuestros ojos son cerrados y creemos en lo que no es correcto. Por lo tanto, no te dejará comprender si Dios ya te libertó o no, porque muchas veces nosotros tenemos pecados, o tenemos algo que muchas veces las personas nos recuerdan, como de tú hiciste tal y tal, y a pesar de que Dios ya nos haya liberado, como hay personas que te lo siguen recordando una y mil veces, tú te lo sigues creyendo, aun cuando Dios ya te dijo que ya te perdonó. Entonces, pues nosotros no debemos de caer en esa ceguera, porque la gente muchas veces es mala, y con tal de verte mal, pues va a querer tumbarte, va a querer hacerte sentir mal. Entonces, ¿qué va a causar? Que tú te creas más lo que creen las personas que lo que Dios ya te está diciendo. Ahora te pido que me acompañes a Juan 8:23-24. Juan 8:23-24.
Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo y yo de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Nosotros, el camino a la salvación es Cristo. Y si nosotros no declaramos con nuestra boca que Él lo es, pues nuestro futuro no es como que sea el más agradable, porque genuinamente sabemos cuál sería nuestro futuro. Debemos estar firmes verdaderamente en la identidad. Tú no eres de este mundo, tú eres de un mundo celestial, porque de allá es tu Padre. La pregunta no es: ¿lograré estar o no en santidad? ¿Debo o no debo apartarme del mundo? La pregunta que hoy te debes hacer es: ¿de dónde vengo y cuál es mi origen? Ahora acompáñame a Juan 3:6. Juan 3:6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Jesús mismo te escogió de este mundo. Dios te hizo ese llamado para que tú salgas de este mundo, para que tú pertenezcas a su mundo celestial, porque así como Él lo dijo, sus riquezas no son de aquí, sus riquezas están en el cielo, y así mismo nosotros, nuestro origen no es el mundo, nuestro origen es el cielo. Él te llamó para regenerarte a través de su poder, porque si tú hoy eres una persona nueva, distinta a como antes eras, no es porque tú lo hayas logrado en tus fuerzas, fue el poder de Cristo, aun cuando muchas veces no conocemos de Él, porque Él ya tenía un propósito en tu vida. Como pueblo de Dios, tu destino no es el cielo, porque el cielo ya es tu origen. Hoy te toca a ti conocer quién es Él. Para poder experimentar quién es Dios, debemos estar dispuestos a dejar lo natural, a dejar de vivir en este mundo, a concentrarnos en Él verdaderamente y poder trepar sobre sus alturas para poder llegar a ser esa esposa que Él espera, sin mancha y sin arruga. Poseemos de la gloria de Dios, pero esto lo debemos de experimentar cada uno. Como te mencionaba antes, cada uno va a ser probado en diferentes formas, en diferentes maneras. Y tal vez muchas pruebas son más difíciles que otras, pero Dios jamás te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Muchas veces ahorita podemos ver lo que está pasando y podemos decir: yo ya no tengo fuerzas, yo ya no puedo, pero si Dios permitió que estés pasando por eso, es porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar y Él te va a sacar victorioso de esa prueba. Dios va a levantar esos muros de santidad en nuestra vida, para que podamos rechazar el pecado y lo inmundo, que no nos deja nada, que no nos trae nada de bendición. Debemos de rendir todas nuestras fuerzas, nuestros límites, nuestras provisiones y aún nuestra mentalidad a Dios. Necesitamos esa santidad para poder experimentar la gloria de Dios, porque muchas veces nosotros estamos en el mundo y quizás ya estamos congregándonos y decimos: pues mira, a la hermana le va muy bien, es muy bendecida y yo no, pero porque tal vez esa hermana ya está sometida, ya está en esa sintonía con Dios, y a pesar de que tú digas: yo igual voy a la iglesia, hago esto, pero si tú no estás en ese sometimiento, Dios tampoco va a poder obrar. Ahora, hermanos, entreguémosle este tiempo a Dios. Ayúdame a orar para que pues este mensaje nos sirva como exhortación y bendición a nuestras vidas. Señor, te doy gracias, Padre, porque un día más nos has hablado. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu ha estado aquí. Gracias, Padre, por el mensaje, Señor. Te pido que este mensaje sea de exhortación y bendición a nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si muchas veces hemos creído en el mundo, si hemos creído en las personas que muchas veces vienen con intención de atacarnos, Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que hagamos en nuestras vidas, Señor. Sé tú llevándonos por el camino correcto. Señor, queremos experimentar ese gran amor tuyo, Señor. Llévanos por esas alturas, Señor. Queremos ser probados por ti, Señor, porque sabemos que tú nos probarás, Señor, porque así ha sido tu propósito, Señor, y sabemos que después de la prueba, de la dificultad, podremos ver tu rostro resplandeciente. Gracias, Señor. Te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ahora es tiempo de pasar a otro tiempo de adoración con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, como ya escucharon, es tiempo de los diezmos y de nuestras ofrendas. Si me acompañan a su palabra, en Deuteronomio 16:10, y dice:
Y harás las fiestas solemnes de las semanas a Jehová tu Dios. La abundancia voluntaria de tu mano será la que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Todos sabemos que Dios nos bendice de una o de otra manera, y pues una manera en que lo hace es con nuestro salario, con nuestro trabajo, y de eso nosotros hay que darle el 10%, que es el diezmo. Yo les quiero contar rápidamente un pequeño testimonio, y era que pues yo siempre he recibido mi salario, pero había veces que yo no daba gracias o yo no oraba por él y no apartaba mucho menos mi diezmo, y pues a mí no me rendía el dinero. O sea, cuando yo me daba cuenta, de pronto ya lo había gastado todo, y pues no nada más gastado, sino mal gastado. Y a partir de que yo empecé a diezmar, de que yo empecé a ser obediente en este aspecto, yo siento que ya me rinde más, que ya lo disfruto, por así decirlo, incluso a veces me sobra. Entonces eso hay que hacerlo voluntariamente, no hay que pensar que si damos más nos va a bendecir más. Eso hay que darlo en amor, porque así nos lo está diciendo en su palabra, no nada más por interés, que sea nuestra voluntad lo que tengamos que dar. Y bueno, si colocamos nuestras ofrendas en el alfolí. Bueno, si me ayudas a orar por ellas. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por su trabajo, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de los que está conectado el día de hoy, que seas tú bendiciéndolo. Bendice a cada padre de familia para que él vaya y regrese bien de su trabajo, Padre. Que sus frutos rindan, que no falte nada en sus alacenas, por favor, Padre. Hoy entregamos estos diezmos como símbolo de obediencia y de amor para ti, Señor, porque tú nos has sobrebendecido con nuestros trabajos y no has permitido que nada nos haga falta. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, yo te doy gracias por haber llegado hasta esta parte del mensaje. No olvides que mañana nos conectamos a las 11 de la mañana para el discipulado de artes y danza, y a las 8 de la noche para un nuevo mensaje. Nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.